Bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé qué hora vayan a ver ustedes la grabación, jóvenes, pero les saludo. Bien, yo sé que no hemos logrado tener clases por X, Y razón. No ha sido una situación que está en sus manos, tampoco en las mías. Por lo tanto, he tomado bien utilizar esta técnica para que ustedes puedan actualizarse en cuanto a la información que hemos venido viendo y que se tuvo que haber visto hasta la fecha de hoy, y así no nos atrasamos, ustedes van trabajando y todos salimos ganando. Y no se les acumula tampoco los trabajos que se tienen que asignar. Bien, un décimo de Contaduría y Finanzas 1, yo sé que no los he visto. Así que este tema es nuevo para ustedes, mientras que a la sección 2 yo sé que ya nos hemos visto, ya un poquito van a estar familiarizados con el tema, pero hay cosas que ustedes todavía no han visto, entonces vamos a ir viendo cosas que ya vieron, las retroalimentas, cosas que no, pues entonces ustedes van viendo lo que hay que trabajar. ¿Sí? Ahora, vamos a empezar por el estudio técnico. ¿Qué es un estudio técnico? Esto es un estudio que conforma la segunda etapa de los proyectos de inversión, en el que se contemplan los aspectos técnicos operativos necesarios en el uso eficiente de los recursos disponibles para la producción de un bien o de un servicio. Ahora, ¿qué es lo que conlleva? Estamos hablando de todo aquello que es necesario para poder producir un producto. En eso se basa el estudio técnico. Pero nosotros lo vamos a dirigir expresamente a su proyecto, el de su producto, ¿sí? Cualquier cosa que yo vaya a pedir siempre va a ser en base a su proyecto y su producto conforme a los grupos que ya están formados y asignados. Ahora, ¿qué conlleva un estudio técnico? Lo engloba lo que es el tamaño de la planta, la localización de la planta o proyecto, la disponibilidad y costo de suministros e insumos y la ingeniería del proceso del producto. Vamos a ir viendo uno por uno para que ustedes vayan entendiendo mucho mejor la temática. Muy bien. Vamos a ver. El tamaño de la planta es básicamente su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año. En nuestro caso va a ser por día, porque recuerden que solamente va a ser una fecha en la cual ustedes van a ofrecer su producto y lo van a producir. Bien, prosigamos. Se considera óptimo cuando se opera con los menores costos totales y máxima rentabilidad económica. ¿A qué se refiere eso? Cuando nosotros estamos obteniendo mayor beneficio y estamos haciendo que la capacidad que tenemos de nuestra maquinaria esté siendo óptima, es decir, se esté utilizando de forma adecuada, obteniendo los mayores beneficios. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en base a su proyecto? Ustedes van a calcular qué tanto van a aprovechar su maquinaria y equipo. ¿Qué tanto van a aprovechar lo que van a producir en base a lo que ustedes tienen disponible? ¿Sí? En pocas palabras, van a saber cuál es el nivel de aprovechamiento de la capacidad de su planta de producción. ¿Cómo van a hacer esto? A través de una pequeña fórmula, la cual se engloba en la capacidad real, es decir, lo que yo estoy produciendo verdaderamente de mi producto que yo ofrezco, en referencia a la capacidad instalada. ¿Cuál es esa capacidad? La capacidad instalada es cuánto me ofrece mi maquinaria para producir. ¿Qué tanto está capacitada la maquinaria para producir en unidades, en libras, en lo que fuese necesario, conforme a lo que yo ofrezco mi producto? ¿Sí? Luego eso nosotros lo multiplicamos por 100 para poder sacar el porcentaje. Miremos un ejemplo. Dice, un local de fotocopias e impresiones quiere saber el nivel de aprovechamiento que se le está dando a su impresora Epson L3110. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a investigar, a veces salen los manuales de las maquinarias, cuánto es la capacidad de producción de mi máquina. En este caso, de la impresora serían 7.500 copias. Es variable. Eso es variable. Ustedes lo pueden buscar por internet y agregar ese dato. Entonces,
Yo lo hice como un ejemplo, es decir, no es que esa sea verdaderamente la capacidad de esta dicha impresora, sino que solamente es un ejemplo. Luego la capacidad real. La capacidad real es que yo aproximadamente vendo 200 copias al día. Acuérdense que eso va a estar por día. Entonces, ustedes aquí, el dato que van a colocar va a ser aproximadamente cuánto tienen predestinado a producir ese día que ustedes van a vender. Por ejemplo, si alguno de ustedes hace panes, supongamos, y ustedes ya hicieron su segmentación de mercado, ya hicieron su estudio de mercado en mercadotecnia, entonces ustedes van a ver hacia quiénes se van a dirigir y aproximadamente cuánto deberían vender ese día. Entonces, en base a ello, ustedes van a saber cuál es la capacidad real, es decir, cuánto tienen predestinado vender de producto ese día, pero en unidades, ¿de acuerdo? Entonces, a esto lo que vamos a hacer va a ser dividirlo. Y colocamos según la fórmula. La capacidad real es lo que yo voy a producir ese día. La capacidad instalada es lo que está capacitado mi maquinaria para producir. Supongamos, sigamos el ejemplo que les dije también del pan. Si yo voy a producir tantos panes ese día, yo tengo una maquinaria que me permite a mí producir. ¿Sí? Puede ser varias maquinarias en sí. Entonces, ¿cuánto es la capacidad de producción por tanto tiempo? ¿Sí? Ese día, ¿cuánto podría producir yo? Si yo, según mi mano de obra, puedo producir tantos panes al día y según lo que yo tengo comprado. Yo tengo tantas cazuelejas. Supongamos que yo tengo 25 cazuelejas para producir pan. Esas 25 yo las puedo ir produciendo en 1 hora. Yo hago mi pan, supongamos. Entonces yo voy a multiplicar 25 por las 8 horas diarias que yo podría producir. ¿Sí? Entonces, si yo produzco 25 panes por hora, entonces voy a tener 25 por 8, 200 unidades de pan sería la capacidad instalada de mi planta de producción. Esa es la capacidad al día. Pero ¿cuánto voy a producir yo ese día que voy a vender? No, supongamos no van a ser 200, van a ser menos quizá. Yo tengo predestinado a vender unos 80 panes, ¿sí? Entonces yo voy a hacer la respectiva división conforme a la fórmula que ustedes están viendo aquí, ¿sí? Pero ahora, pongámosle punto final, eso para que se asemejara más que todo a los ejemplos que ustedes tienen en sus proyectos. Sigamos el ejemplo aquí. Ahora, 200 entre las 7.500 copias que puede producir la impresora Epson. Entonces eso me da un total de 0.03. Ese resultado yo lo voy a multiplicar por 100 para que me dé en porcentaje. Ese 100 es para que yo lo pueda colocar el total en porcentaje, ¿sí? Entonces, mi nivel de aprovechamiento de la capacidad de la planta de una fotocopiadora en mi local de fotocopias es de 3%. Es decir, yo al día, mi fotocopiadora, estoy aprovechándola de un 100%, estoy aprovechándola un 3%. ¿Sí? Y así es como ustedes van a ir viendo qué tanto están aprovechando su capacidad de producción. ¿De acuerdo? Puede ser en base a lo que produzcan. Les dije, porque es posible que algunos van a dedicarse a la repostería, entonces lo van a tener que hacer en base a lo que se puede producir de forma diaria, ¿sí? Si es una maquinaria que van a utilizar, que es la que va a producir, entonces sí se haría de esta forma en la que yo les estoy dando el ejemplo. Si no, de la otra, que sería conforme a lo que yo puedo producir al día. El día se divide en 8 horas, es decir, que si yo quiero saber cuánto puedo producir, tengo que verlo a través de las 8 horas. ¿Cuánto puedo producir yo en 8 horas? Esa va a ser mi nivel de producción del día. ¿Por qué? Porque eh, según la ley, eso es lo que se trabaja, 8 horas diarias, ¿sí? Y luego vamos viendo eso. Cualquier duda o pregunta, ustedes me la pueden ir haciendo en el chat de WhatsApp.
Sigamos. Luego, la localización de la planta. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a indicar la localización de su negocio, haciendo una descripción con que se cuenta para el desarrollo de las actividades del negocio. Por ejemplo, es decir, ustedes van a decir dónde están ubicados, dónde está ubicado su negocio, su proyecto en este caso. Ejemplo, la microempresa productora de panes diversos, Suavipan S.A. está ubicada en un local del sector de la colonia Rivera Hernández, contiguo al depósito Rivera Hernández. Esa es la ubicación. Ustedes pueden hacerlo así como ese ejemplo, pueden a partir de allí y realizar su ejemplo. En este caso, creo que todas las microempresas van a ser iguales. Todos los proyectos de ustedes van a tener la misma localización porque todos se van a ubicar en el Instituto Manuel Bonilla. Sin embargo, lo que va a diferir van a ser las ventajas de cada uno de ustedes y las desventajas. En este caso, este ejemplo, una de las ventajas es que está ubicado en el mercado Meta. Es decir, está ubicado justo en medio de las personas a las que va a vender. Que tiene también fácil acceso para los clientes. Esa es otra ventaja. Ustedes, estos solamente son ejemplos, ustedes van a agregar 2 ventajas más, conforme a lo que ustedes consideren de su producto, lo que están ofreciendo. Las desventajas de este ejemplo es que no hay proximidad con los proveedores. Quiere decir que los que me venden a mí la materia prima se encuentran bastante largos. Y luego tenemos lo que es la lejanía de la vivienda de los empleados, que los empleados que trabajan en mi local viven demasiado lejos, entonces tiende a ser una de las desventajas de la localización de mi negocio. A las desventajas ustedes van a agregar 2 ejemplos más. Es decir, estoy pidiendo 4 ventajas y 4 desventajas de su proyecto. ¿Sí? A esto ustedes pueden hacerlo así y pueden ir y agregarle una fotografía pueden tomar una captura del Google Maps de la ubicación del instituto, que es donde ustedes van a ofrecer su producto, perdón, y así. Luego, la distribución de la planta. La distribución de la planta, quiero que sepan, forma parte de la localización del negocio. Entonces, aquí, para la distribución de la planta, lo que se debe proceder es a elaborar un diseño gráfico de la forma en la que están divididas las instalaciones. Especificar, por ejemplo, dónde se ubica cada uno de los departamentos u oficinas del negocio. Aquí ustedes pueden ver unos ejemplos. Es básicamente un croquis. Ustedes van a hacer un croquis de su local, de su negocio. Ustedes van a poner cómo se van a ubicar ese día que ustedes van a vender. ¿De acuerdo? Entonces ustedes van a colocar en la mesa, puede ser de servicio al cliente, puede ser la parte de contabilidad, porque una persona es la que va a vender, es decir, de forma monetaria, va a estar dando y recibiendo dinero. Esa persona no puede manipular productos si fuese comestible, ¿de acuerdo? Entonces, si una persona va a estar haciendo eso, solamente va a ser esta persona. Y ustedes van a colocar dónde van a estar ubicados. Es verdad que no saben qué parte les va a tocar del colegio, pero donde sea que les toque, ustedes ya tienen que formarse una idea de cómo van a estar ubicados ese día, ¿de acuerdo? Y eso es lo que van a hacer. Van a hacer un plano de cómo piensan estar ubicados. Y le van a poner nombrecito a cada uno de sus cuadros. En este caso, ahí en los ejemplos no sale nombre, pero sí creo que ustedes pueden distinguir que hay unos que son muebles, hay otros que son mesas, hay una que es como una oficina. El de la derecha, mi derecha, es como un croquis de una vivienda. Si se ven, hay una cama. Entonces, solo para que ustedes tomen un ejemplo de lo que van a hacer ese día. Ahora, a ello yo quiero que me le pongan el nombre. Es decir, si hay un cuadrito, yo quiero saber a qué se debe eso. Servicio al cliente. Si hay otro cuadrito y es la estantería donde ustedes van a tener su producto, le van a poner ahí estantería. Si hay otro cuadrito donde ustedes van a tener una silla para que esté cobrando la de contabilidad, van a poner contabilidad. Así sucesivamente. Quiero que me especifiquen bien eso. Aparte de tenerlo en el cuaderno, que quiero que todo el grupo lo tenga en su cuaderno, van a llevármelo en papel cartulina, en grande. ¿Por qué? Porque lo van a exponer, ¿sí?
¿De acuerdo? ¿Por qué piensan que es adecuada su ubicación? ¿En qué les va a beneficiar? Esas cositas. Solamente me van a mostrar y a sus compañeros cómo ustedes piensan estar ubicados ese día. Entonces, este dibujito de su croquis, de su proyecto, ustedes lo van a llevar en una cartulina para que un día de esta otra semana ustedes lo presenten a la clase, ¿sí? Entonces, para que vayan viendo. Aparte de tenerlo en el cuaderno, claro. Cada una de esas cosas que les estoy diciendo lo tienen que tener en su cuaderno, conforme a su proyecto. Luego tenemos lo que es la disponibilidad y el costo de suministros e insumos. ¿En qué se basa esto? Es en saber cuál es mi materia prima. ¿Qué es lo que yo necesito para mi producción? ¿Qué es lo que yo necesito para mi producto? Para producir. Ahora, esto es en base, los ejemplos que están aquí son en base como que yo estoy haciendo un pan, una panadería. Entonces, yo debo tomar en cuenta la existencia y la accesibilidad de los insumos para poder determinar cuál es la disponibilidad y el costo de suministros e insumos de mi proyecto. Entonces, lo que se busca son la materia prima. Eso ustedes tienen que saber ya qué es lo que van a necesitar para su proyecto, cuál es la materia prima para poder producir su producto. La materia prima es aquello indispensable, aquello que ustedes no pueden reemplazar. Ustedes que son de contaduría y finanzas, ustedes ya tienen que saber esa parte, de que la materia prima es lo esencial para poder llevar a finalización mi producto. Entonces, usualmente nosotros cogemos la materia prima en base a la variedad, a la cantidad, a la calidad y también a los mejores precios, claro. Y para garantizar una fuente viable para el proyecto. Es decir, yo voy a buscar la mejor materia prima para ofrecer un mejor producto, porque de ahí es donde se hace mi producto. Entonces, ¿cuáles van a ser sus insumos y la existencia y accesibilidad de los insumos? Ejemplo, va a ser la harina. Esa es una materia prima. Es decir, dentro de la existencia y la accesibilidad de los insumos está lo que es la harina, la azúcar, la manteca, la levadura, la sal, la soda, la vainilla, el huevo. Estas cositas se necesitan para poder crear un producto, ¿sí? En este caso sería el pan, ¿cierto? Para poder crear yo un pan, voy a necesitar esos productos. Entonces, esta sería mi materia prima. Yo lo voy a desglosar. Ustedes van a desglosar cuál es la materia prima de su producto, de lo que ustedes van a hacer. Aparte de desglosarme cuál es la materia prima, me van a decir cuánto vale cada uno de estas en su unidad de medida. La unidad de medida puede ser en libra, en kilo, puede ser una bolsita, conforme a lo que vendan, ¿verdad? Y conforme ustedes lo compren. Entonces, por ejemplo, van a ponerme, si fuese el caso de que tienen que hacer de una panadería, ponen harina, vale, supongamos 13 lempiras la libra, entonces le pongo ahí que la unidad de medida es la libra. El azúcar, que vale 10 lempiras, su unidad de medida es la libra. La manteca vale 28 lempiras, perdón, su unidad de medida es el kilo. Lo estoy comprando por kilo. Si la compro por libra, entonces ustedes van a poner ahí libra. La levadura vale 5 lempiras. Pleca, le pongo en qué unidad de medida la estoy comprando. Bolsita. Ojo, no estamos poniendo qué cantidad van a comprar de azúcar, qué cantidad van a comprar de harina o qué cantidad van a comprar de su materia prima. Solo quiero saber cuánto vale en unidad de medida, ¿sí? Entonces, eso es un ejemplo de cómo ustedes lo pueden hacer. Ahora, la disponibilidad de los suministros. ¿Cuáles son los suministros? Hay que asegurarse que la microlocalización cuente con los suministros necesarios y a precios accesibles para el proyecto, como ser agua, energía eléctrica, teléfono, internet, combustible. Es decir, si yo voy a utilizar estas cosas para mi proyecto o mi producto, cuando yo lo vaya a producir, si yo voy a necesitar estas cosas, voy a hacer un listado también de los suministros, ¿sí? Los primeros son insumos y materia prima, o materia prima e insumos. Pero este otro, que está abajo, es la disponibilidad de los suministros.
Entonces estamos hablando de suministros en sí. ¿Qué es lo que es, forma parte para poder producir mi producto? Si el agua es indispensable, yo necesito agua si quiero hacer un pan. Entonces ahí es donde va a ir el suministro, ¿sí? Si me lo cobrasen, voy a poner la cantidad de lo que yo compré. Supongamos que ustedes compran un botellón de agua purificada para poder realizar su producto. Entonces, ustedes van a colocar esa parte aquí, ¿sí? Si no, pues entonces, si va a ser gratis el agua, entonces solamente no le coloquen, solamente van a colocar, perdón, el listado, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos unos ejemplos de qué podría ser. Ahora, esto lo van a aplicar en base a su proyecto. Cabe recalcar. Ahora, forma parte del punto número 3 también la maquinaria del equipo. Aquí es donde nosotros vamos a presentar un detalle de lo que sería la maquinaria y el equipo, y cada uno de los servicios técnicos que se adquieren, incluyendo los criterios de la selección que son utilizados y todos aquellos posibles valores de adquisición. En otras palabras, voy a poner, desglosar cada uno de la maquinaria, equipo y servicios técnicos que yo necesito para poder crear mi producto. Y no solamente voy a poner el nombre, también voy a poner el precio de cada uno de ellos. Entonces yo les traigo aquí una tablita, siguiendo el ejemplo de la panadería, de qué es lo que yo podría utilizar de maquinaria y equipo para crear una torta, un pan, una semita, X. Entonces yo le pongo ahí equipo y desgloso cada una de las cosas que yo necesito para poder producir. En este caso, tenemos de ejemplo un horno de leña, balanzas, latas, molder, freezer, que es para congelar, mesa, estante, batidora para poder hacer la mezcla, y luego el precio. ¿Por qué solamente algunos tienen precio? Porque eso depende de cómo yo lo consigo, ¿sí? Luego la cantidad, ¿cuánto voy a necesitar de cada una de estas cosas? Luego la propiedad. Yo sé que como solo es un día que ustedes van a ofrecer su producto, es muy posible que consigan cosas prestadas, porque yo sé que ustedes no se van a poner a comprar cosas que ustedes pueden conseguir prestado. Entonces, aquí es donde ustedes me van a detallar qué es lo que está siendo prestado, qué van a alquilar o incluso qué adquirieron comprando. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. La mayoría de cosas son prestadas. Las únicas cosas que son de forma monetaria es el freezer, que según el ejemplo cuesta 700 el alquiler. Entonces, ahí se coloca el total invertido. Luego, la batidora, que fue la que se tuvo que comprar. Entonces pongo cuántas cantidades compré. Entonces, lógicamente, yo voy a multiplicar el precio por la cantidad y me va a dar el total de inversión, ¿sí? En este caso, un ejemplo, si yo hubiese alquilado 2 freezers, hubiese puesto yo la cantidad 2 ahí y no 1. Entonces yo tuviese que multiplicar 700 por 2. Ya no sería 700 en el total invertido, sino que sería 1400, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, ustedes van a hacer este mismo cuadrito en su cuaderno, pero de su maquinaria y equipo, ¿sí? Y así es como vamos a ir viendo. Luego, la otra parte, que sería el número 4, ya no lo veríamos aquí, este que tenemos aquí, este de la ingeniería del proceso, lo vamos a ver en clase. Entonces, cualquier duda, incertidumbre, menos amenaza, eso se la guardan, me la hacen saber al chat de WhatsApp, por favor. Yo voy a estar pendiente, esto lo voy a revisar la otra semana. Posiblemente en la segunda clase de esta semana. Es decir, la primera clase la vamos a tener para iniciar un nuevo tema, nosotros lo vamos a ir viendo y todo eso, pero la siguiente clase, ustedes van a tener que presentarme eso, ¿de acuerdo?
Entonces, así quedamos. Ha sido un gusto. Nos vemos, jóvenes, en la siguiente clase.